En el corazón de esta soberanía se encuentra una de las colecciones de historia más importantes y enigmáticas del mundo, el Archivo Apostólico Vaticano. Con 85 kilómetros lineales de estanterías, sus documentos abarcan 12 siglos de historia humana. Durante casi 400 años fue conocido como el Archivo Secreto Vaticano, un nombre que evocaba imágenes de conspiraciones y conocimiento prohibido. Sin embargo, en el año 2019 el Papa Francisco lo rebautizó. Este cambio de nombre no fue un mero ajuste semántico, sino que el objetivo es que el término latín original era archivum secretum, que no significaba secreto, en el sentido moderno de algo oculto, sino privado, perteneciente personalmente al Papa. La decisión de Francisco fue una respuesta directa a las connotaciones negativas que la palabra secreto podía conllevar y un movimiento estratégico de control narrativo. En una era de transparencia exigida, la percepción es la realidad. Al cambiar el nombre, el Vaticano proyecta una imagen de apertura, un gesto calculado mientras se prepara para desclasificar archivos de los periodos más controvertidos de su historia, como el pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Es un intento de controlar el porqué de la relevancia antes de que el mundo pueda debatir el qué. Ahora bien, vamos a entrar dentro de estos archivos y vamos a analizar los secretos más oscuros que hay, que no sabemos si los revelarán pronto o no. Primero, el poder de este archivo para reescribir las historias es inmenso. Tomemos el caso de los caballeros templarios. Durante 700 años, la historia oficial impulsada por el rey IV de Francia sostenía que esta poderosa orden militar cristiana fue disuelta en el año 1312 por herejía. Pero en 2001, la historiadora Bárbara Falale hizo un descubrimiento asombroso en el archivo. Un documento mal archivado durante siglos, conocido como el Pergamino de Chinon, contaba una historia diferente. Revelaba que los investigadores del Papa Clemente V habían absuelto a los líderes templarios, incluido el gran maestre Jacques Moray, de los cargos de herejía, después de que confesaran y se arrepintieran. El texto de la absolución es inequívoco, restaurándolo a la unidad con la Iglesia y reintegrándolo a la comunión y los sacramentos de la Iglesia. El pergamino demuestra que la intención inicial del Papa no era destruir la orden, sino reformarla. Sin embargo, se vio superado políticamente por el rey francés, quien codiciaba la inmensa riqueza de los templarios y los chantajeó para que disolvieran la orden. El secreto guardado durante siglos no era la herejía de los templarios, sino la debilidad política de un papa. Este documento no es un testamento de poder papal, sino de sus límites frente a la fuerza de un monarca secular. El hecho de que un documento tan crucial estuviera perdido durante 7 siglos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras verdades mal archivadas podrían alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia? También tenemos que andar por la galería de los susurros. Las bóvedas guardan los ecos de innumerables momentos decisivos. Aquí está la bula papal del año 1521, que excomulgó a Martín Lutero, encendiendo la Reforma Protestante. Aquí la petición de Enrique VIII para anular su matrimonio con los sellos de 85 clérigos, un rechazo que separó a Inglaterra de Roma. Y aquí las transcripciones del juicio a Galileo, un testimonio del choque entre la fe y la ciencia emergente. Cada documento, un punto de inflexión en la historia de Occidente. Ahora bien, vamos a las partes un poco más actuales de este pasado siglo, del siglo XX, los pactos con el diablo o acuerdos con el fascismo. Te explico. El Vaticano navegó por aguas políticas turbulentas, forjando alianzas que hasta el día de hoy generan controversia. En 1929, el Tratado de Letrán, firmado por Benito Mussolini, resolvió la cuestión romana, al crear el Estado soberano de la Ciudad del Vaticano, poniendo fin a décadas de autoimpuesto aislamiento papal a cambio de legitimar el régimen fascista de Italia. 4 años más tarde, en el año 1933, el cardenal Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII, firmó el Reichskonkordat con la Alemania nazi. El tratado garantizaba los derechos de la Iglesia en Alemania, pero a un precio terrible: la disolución del Partido de Centro Católico, cuyo apoyo fue crucial para que Hitler aprobara la ley habilitante que le otorgó poderes dictatoriales. Estos pactos revelan un patrón de pragmatismo político. En ambos casos, el Vaticano, actuando como un Estado-nación, priorizó su propia soberanía y seguridad institucional por encima de la oposición política al fascismo, otorgando a cambio una inmensa legitimidad internacional a regímenes totalitarios.
Esta diplomacia de autoconservación creó una deuda de silencio, comprometiendo potencialmente la capacidad de la Santa Sede para denunciar inequívocamente las atrocidades que siguieron, un factor crucial en el debate aún abierto sobre el papel de Pío XII durante el Holocausto. Durante la Guerra Fría, el Vaticano volvió a ser un actor geopolítico clave. Se forjó una alianza secreta entre el Papa Juan Pablo II, el primer Papa polaco, y la administración Reagan en Estados Unidos. El objetivo, apoyar al movimiento clandestino de solidaridad en Polonia y desestabilizar el imperio soviético de esa manera. El propio consejero de Seguridad Nacional de Reagan, Richard Allen, la describió como una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. A través de canales clandestinos operados por la CIA y el Banco Vaticano, se canalizaron fondos, equipos de comunicación y apoyo estratégico a la resistencia polaca, demostrando una vez más la capacidad del Vaticano para ejercer poder en la escena mundial. Los secretos del Vaticano no son solo antiguos, y es que en el año 1982 el colapso del Banco Ambrosiano, el mayor banco privado de Italia, desató un escándalo que llegó hasta el corazón de la Santa Sede. El Banco Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, o IOR, era uno de sus principales accionistas. En el centro de la trama se encontraba Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, el arzobispo Paul Marcicus, director del IOR, y Licio Gelli, maestro de la logia masónica secreta P2, una red de élites políticas, militares y financieras que operaba como un gobierno en la sombra en Italia. El escándalo reveló una trinidad profana donde las líneas entre el Vaticano, las sociedades políticas secretas y el crimen organizado se habían borrado por completo. El IOR, protegido por su estatus soberano, se convirtió en un conducto ideal para el lavado de dinero de la mafia. La crisis culminó con el macabro hallazgo del cuerpo de Calvi colgado boca abajo en el puente de Blackfriars en Londres, en un aparente asesinato ritualístico. Informantes de la mafia confirmarían más tarde que lo mataron por perder su dinero. El Vaticano finalmente pagó 224 millones de dólares en reconocimiento de implicación moral, una obra maestra de control de daños que admitía un problema sin reconocer la criminalidad que su estructura había permitido. El costo humano de estos secretos se personifica en la tragedia de Emanuela Orlandi, que esta fue la famosa joven del Vaticano que desapareció con 15 años y desapareció en el año 1983. Su caso se convirtió en el nexo de todas las conspiraciones de la época, un peón en un intento de liberar el asesino del Papa, una víctima de chantaje por el colapso del banco o, como sugirieron teorías más recientes, silenciada por un escándalo interno. Durante 40 años, su hermano Pietro ha luchado por la verdad, acusando al Vaticano de encubrimiento deliberado, afirmando que el comportamiento del Vaticano durante estos años ha sido de secretismo y falta de colaboración. El caso de Orlandi muestra el instinto institucional del Vaticano de priorizar protección contra el escándalo por encima de todo, incluso de la justicia para una de sus propias ciudadanas. Es aquí donde su doble naturaleza, como Estado que reclama secretos y como institución moral que predica la verdad, choca catastróficamente. Entre los documentos más esotéricos vinculados al Vaticano se encuentra la Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías, un santo irlandés del siglo XII, en una lista de 112 frases en latín que supuestamente predicen a cada papa. Sin embargo, la mayoría de los eruditos la consideran una falsificación del siglo XVI, la que las profecías son sospechosamente precisas hasta su fecha de publicación y notablemente vagas a partir de entonces. Lo que la mantiene viva es su dramática conclusión, la última entrada, Petrus Romanus, o Pedro el Romano, describió por el pontificado que terminará con la destrucción de Roma. Para los entusiastas de las profecías, el Papa Francisco, siendo el número 112 en la lista, es el último papa. A diferencia de la profecía de Malaquías, la Iglesia sí aprueba apariciones de Fátima en el año 1917, pero su secreto más profundo también fue guardado en el archivo durante décadas. Los dos primeros secretos, una visión del infierno y la predicción de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo, se revelaron en 1941, pero el tercer secreto permaneció sellado hasta el año 2000. El texto revelado describe a un obispo vestido de blanco atravesando una ciudad en ruinas y siendo abatido por soldados. El Vaticano interpretó oficialmente esta visión como una metáfora de persecución de la Iglesia en el siglo XX, que culminó con el intento del asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981.
Sin embargo, la controversia persiste con muchos creyentes convencidos de que el Vaticano no ha revelado el texto completo. Al controlar cuándo y cómo se revela un secreto y al proporcionar su significado oficial, la Iglesia domestica mensajes apocalípticos potencialmente disruptivos, reforzando su propia autoridad como la única intérprete legítima de la voluntad divina. Es una sofisticada gestión de su propia mitología, desde luego. Desde caballeros perdonados y científicos condenados, hasta pactos con dictadores y espías, desde dinero lavado y un banquero asesinado, hasta una joven desaparecida que nunca volvió a casa. Los secretos del Vaticano no tratan de extraterrestres o conspiraciones antiguas, son la historia intensamente humana de una institución de 2000 años que lidia con Dios y con el poder, con la fe y con el miedo. Los archivos no solo guardan la historia de una iglesia, sino la historia de nuestro mundo, en toda su gloria desordenada, contradictoria y sin resolver. El Papa Francisco ha rebautizado el archivo secreto. Para cambiar un nombre no es lo mismo que revelar lo que hay dentro. La búsqueda de la verdad continúa, porque en esos 85 kilómetros de estanterías, la historia todavía espera ser escrita. Si te ha parecido interesante este vídeo, te agradecería muchísimo que apoyases este proyecto suscribiéndote y dándome un like. Un fuerte abrazo.